Hola a todos, sean muy bienvenidos a mi canal. Yo me llamo Adriel Maya y hoy veremos el capítulo 9 sobre el libro de Fisiología Médica, que va a hablar justamente sobre el músculo cardíaco. Vamos a dividir este video en dos, ¿cierto? Vamos a hablar primeramente del corazón como una bomba y segundamente la función de las válvulas cardíacas, ¿cierto? Bueno, entonces como introducción vamos a estar hablando justamente de que el corazón tiene dos bombas, una bomba derecha y una bomba izquierda, ¿cierto? La bomba derecha va a enviar lo que sería la sangre hacia los pulmones, lo que sería la circulación menor, y el izquierdo la circulación mayor hacia el resto del cuerpo, ¿cierto? Cada lado tiene una aurícula y un ventrículo, y justamente las aurículas van a bombear la sangre hasta los ventrículos, y los ventrículos son la principal fuente de bombeo del cuerpo, ¿cierto? El corazón entonces tiene un pericardio y tiene un propio ritmo de contracción, que justamente es la ritmicidad cardíaca, que justamente va a permitir con que haya latidos continuos, ¿ok? Bueno, como entonces la fisiología, ¿cierto? El músculo cardíaco tiene tres tipos de músculo cardíaco principales. Vamos a tener el músculo auricular, el músculo ventricular, que tiene contracciones similares al del músculo esquelético, ¿cierto? Y vamos a tener las fibras de excitación y conducción, que esas tienen menor contracción, ritmo y diferente velocidad, ¿cierto? ¿Y cómo va a ser la anatomía fisiológica del corazón? Va a tener entonces lo que sería la disposición del músculo estriado, o sea, va a contener lo que sería filamentos, ¿cierto? Va a tener los filamentos de actina y miocina, justamente va a haber la contracción porque serían los deslizamientos, además de tener esas características. Pero el músculo cardíaco es un sinsitio, ¿cierto? ¿Qué significa que sea un sinsitio? Que justamente estas células van a estar unidas para realizar la misma función en el mismo tiempo, ¿cierto? Como un gran sitio multinucleado que va a realizar esas funciones a través de un único estímulo. Vamos a ver que esas células están unidas por discos intercalados. Estos discos intercalados son membranas celulares que van a separar las células, ¿cierto? Acá podemos justamente ver lo que sería estos discos intercalares, ¿cierto? Que justamente son esas membranas que van a tener justamente conexiones comunicantes, los gaps, las uniones de hendidura, que van a servir para el paso de sustancias de una célula hasta la otra célula. Y bueno, sabiendo eso, podemos saber que los iones pueden moverse libremente desde una célula hasta la otra, lo que va a garantizar el potencial de acción, la transmisión de neurotransmisores y etcétera. Bueno, entonces tenemos acá la anatomía, ¿cierto? Lo que dije a ustedes de lo que sería una célula muscular. Vamos a ver entonces los discos intercalados que van a tener desmosomas, van a tener uniones de hendidura y también vamos a tener acá lo que sería uniones adhesivas, ¿cierto? Justamente para garantizar esa función de sinsitio y también de comunicar de una célula hacia la otra, ¿ok? Anatomía fisiológica. Entonces, continuando, vamos a ver que el corazón se forma de dos sitios, auricular y ventricular. Entonces, todo lo que es aurícula va a tener una configuración y todo lo que es ventrículo va a tener otra configuración. Y ellos están separados por un tejido fibroso que impide con que haya una conducción del potencial de acción desde las aurículas hacia los ventrículos. Y ese potencial de acción solo puede atravesar esa barrera fibrosa a través del haz aurículo-ventricular, ¿cierto? A través del haz aurículo-ventricular que se va a permitir el paso de ese potencial de acción. Entonces no hay ningún otro lugar que puede permitir el paso del potencial de acción desde lo que serían las aurículas hacia los ventrículos. Y eso permite que haya una contracción retardada, ¿cierto? Para haber efectividad en la bomba cardíaca. Porque imagina si las aurículas y los ventrículos se contrayeran al mismo tiempo, el corazón no iba a hacer el bombeo que hace de manera efectiva, ¿cierto? ¿Y cómo va a ser el potencial de acción acá en este músculo cardíaco? Bueno, el potencial de acción es de aproximadamente
105 milivoltios. ¿Qué me quiere decir? Que se va a elevar desde menos 85 hacia lo que sería a 20, ¿cierto? A 20 positivo. Y vamos a tener lo que sería la meseta, ¿ok? Bueno, acá vamos a ver que estamos hablando acá en el de azul, que hablamos del músculo ventricular, ¿cierto? Y no de las fibras de Purkinje. Entonces vamos a ver que la membrana va a tener una meseta, ¿cierto? Que después de la espiga inicial, la membrana se va a permanecer despolarizada, ¿cierto? Durante algunos segundos, y eso va a formar lo que sería la meseta, que hace con que la contracción dure 15 veces más que el músculo esquelético. Y ahí vamos a ver lo que hay una repolarización rápida, ¿cierto? Vamos a ver una repolarización rápida. Entonces subió, hubo la meseta y bajó de nuevo. ¿Y qué es lo que va a producir ese potencial de acción prolongado y la meseta? Se debe a características especiales de la membrana de la célula. En este gráfico acá podemos ver justamente lo que dije a ustedes, ¿cierto? Que el músculo esquelético, el potencial de acción va a ocurrir por la rápida apertura y cierre de los canales de sodio. Entonces acá de amarillo podemos ver eso, que rápidamente entra sodio y cierra rápidamente, ¿cierto? Entonces acá como si hubiera una espiga también demostrando lo que sería esa entrada rápida y esa justamente cierre, ¿cierto? Entonces abre acá y se cierra acá, entonces es rápido, la apertura y el cierre son rápidos. Ya también vamos a tener que van a participar, además de los canales rápidos de sodio, vamos a tener los canales lentos del calcio, que de azul podemos ver eso, que de azul tenemos lo que serían los canales lentos. ¿Por qué? Porque se abren lento y se cierran lento, ¿cierto? Entonces acá podemos ver que el calcio va a entrar lentamente, ¿cierto? Mientras el sodio entra rápido, el calcio entra lentamente. ¿Y eso con qué hace? Con que permanece abierto más tiempo los canales de sodio. Durante la meseta entra calcio y algo de sodio, lo que mantiene que ese potencial de acción dure por más tiempo. El calcio va a ayudar a activar directamente la contracción del músculo cardíaco. Además de eso, durante lo que sería la repolarización, vamos a tener entonces lo que sería la salida del potasio, ¿cierto? Y eso va a retrasar la repolarización porque el potencial de acción va a disminuir esa salida de potasio. Y justamente vamos a tener lo que sería un potencial de acción prolongado, en este caso porque hay una disminución de la salida de potasio. Y ahí va a ser cerrar los canales de sodio y de calcio y el potencial va a volver justamente en reposo, ¿cierto? Entonces, resumiendo, durante lo que sería la despolarización, se va a abrir los canales de sodio, ¿cierto? Rápidamente y se va a cerrar rápidamente, pero lo que va a mantener va a ser los canales de calcio que son lentos. Y a ocurrir eso, entonces va a ocurrir lo que sería el proceso de repolarización con la abertura. Entonces les voy a mostrar acá. Vamos a dibujar entonces lo que sería eso. Tengo acá lo que sería el reposo, abrir los canales de sodio, subió, ¿cierto? Y ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a cerrar los canales de sodio y los canales de calcio que son lentos se van a mantener acá y va a empezar a salir el calcio de la célula y va a empezar a salir también el potasio, ¿cierto? Y ¿qué es lo que va a pasar? Va a volver de nuevo a lo que sería el reposo, ¿cierto? Entonces básicamente eso lo que ocurre, ¿cierto? Esa es la visión que ustedes tienen que tener al mirar este gráfico y pensar dentro de un potencial de acción cómo esto actúa. Entonces, ¿por qué va a ser prolongado? Por la entrada rápida de sodio, de los canales rápidos de sodio, vamos a tener el canal lento de calcio y también la disminución de la salida de potasio, ¿cierto? Lo que va a retrasar la repolarización. Y bueno, hay que hablar de las fases del potencial de acción del músculo cardíaco. Vamos a tener entonces el total de 5 fases, ¿cierto? La fase 0, entonces como empieza el Guyton, va a ser lo que sería la despolarización. ¿Qué lo que va a pasar acá? En esa etapa los canales de sodio rápido se abren. Como hemos visto, se va a abrir los canales de sodio rápido y
el potencial de membrana se va a hacer más positivo, va a salir de lo que sería menos 85 y va a se sobreexcitar en lo que sería más 20. Y antes de que se cierre esos canales de sodio va a atingir ese punto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar después? Una repolarización inicial, que los canales de sodio rápido se van a cerrar. Entonces, como que si hubiera pasado eso acá. Vino los canales de sodio rápido y boom, se cerró los canales de sodio rápido, ¿cierto? Entonces la célula va a tener una pequeña repolarización, que se llama repolarización inicial. ¿Y qué es lo que va a pasar? Los iones potáseos van a salir de la célula por los canales de potasio en este punto también. Entonces acá vamos a tener que salen iones potasio, pero no como deberían, ¿cierto? Y ahí entonces llegamos a la próxima etapa, que es la meseta. Los canales de calcio se van a abrir acá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a abrir los canales de calcio. En esa parte se va a abrir los canales de calcio y se va a cerrar. Entonces no va a haber más los canales de potasio abiertos, ¿cierto? Porque los canales de potasio abiertos eran los canales rápidos que vimos en la otra parte. No, ya no va a haber esos canales. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Va a ocurrir esa meseta, que es esa prolongación de la contracción. ¿Por quién? ¿Por quién? Por el calcio, ¿ok? Entonces el calcio es lo que va a garantizar con que haya esa meseta. Entonces, ¿qué es lo que garantiza la meseta? Mayor permeabilidad de calcio y disminución de la permeabilidad de potasio. Entonces, entonces que vimos acá, en la repolarización inicial, en la fase 1, vamos a ver que hubo esa salida de potasio por los canales de potasio rápido, pero acá en la meseta ya no va más a ver esos canales de potasio rápido abiertos. Ellos se van a cerrar y entonces va a haber mayor permeabilidad para el calcio, porque se va a abrir los canales de calcio, ¿cierto? Y ahí vamos para la tercera fase, que justamente la repolarización rápida, que es cuando entonces el potencial de membrana se va a volver negativo de nuevo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se va a cerrar entonces el calcio, ya se va a cerrar los canales de calcio y van a abrir los canales de potasio lento para que justamente salga el potasio de la célula. Y ahí vamos a ver que se va a volver a su estado de reposo de nuevo. Y la fase 0 justamente es el reposo, ¿cierto? Que tiene un valor aproximado de menos 90, menos 85, ¿cierto? Entonces, repasando, la célula está en reposo normal, que es justamente la fase de menos 85. Va a pasar entonces lo que sería la despolarización, ¿cierto? Que es rápida, y se va a dar la despolarización, ¿por qué? Por la apertura de los canales rápidos de sodio. Después, en la fase 1, vamos a tener la repolarización inicial, que cuando abren los canales de potasio lento, vamos a tener después la meseta, que cuando cierran esos canales de potasio y abren los canales de sodio, de calcio, ¿cierto? Y vamos a después tener la repolarización rápida, que se va a cerrar los canales de sodio y va a abrir los canales de potasio lento y volveremos de nuevo al reposo. Esto es el potencial de acción normal del ciclo cardíaco, del músculo cardíaco, ¿ok? Bueno, ¿y qué es esa velocidad de conducción? Las fibras musculares auriculares y ventriculares tienen una velocidad de conducción que es de 0.3 a 0.5 metros por segundo. Pero las fibras especializadas, como las fibras de Purkinje, van a tener mayor velocidad de 4 metros por segundo, lo que es rápido para unas fibras tan pequeñas, lo que va a permitir una conducción rápida de la señal en diferentes partes de la conducción, ¿cierto? Y bueno, hay que hablar sobre el periodo refractario. ¿Qué es el periodo refractario? Es el periodo de tiempo que un impulso cardíaco normal no puede volverse a excitarse, porque justamente hubo lo que sería una hiperpolarización. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es un periodo de tiempo que va a necesitar un impulso aún más fuerte, ¿cierto? Y ese periodo de tiempo en los ventrículos es mayor que en las aurículas. En los ventrículos vamos a tener que de 0.25
a 0.30 segundos y en las aurículas 0.15 segundos. Ahí vamos a tener un periodo refractario relativo adicional, que es un tiempo que es aún más difícil excitar el músculo cardíaco, que ese tiempo es de 0.05. O sea, en las aurículas, si ya tengo un periodo refractario, si ya necesito un estímulo que va a llevar de 0.15 segundos, con ese periodo refractario relativo adicional, que yo voy a necesitar un estímulo aún más fuerte, que va a adicionar a ese 0.15 segundos un tiempo de 0.05 segundos. Entonces, en el total, con el periodo refractario relativo adicional, yo voy a tener 0.20 segundos en las aurículas. Y la única manera de excitar es con una señal muy potente, ¿ok? ¿Y cómo va a ser el acoplamiento excitación-contracción? Tal cual como en los músculos estriados esqueléticos, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber el potencial de acción que va a excitar a la membrana de la célula muscular, ¿cierto? Esa membrana va a tener un cambio de voltaje que va a activar lo que sería la dihidropiridina, ¿cierto? Pero acá justamente va a ser el canal de calcio tipo L en el músculo cardíaco, o sea, de tipo lento. ¿Qué va a pasar? Va a entrar el calcio en las células, ¿cierto? Además de eso, los receptores de rianodina van a percibir el cambio y va también a salir el calcio del retículo sarcoplásmico. Al salir el calcio del retículo sarcoplásmico, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una señal de calcio en la contracción y ahí va a haber lo que sería la contracción por los sarcómeros. Es muy parecido, casi similar a lo que sería en el músculo esquelético. ¿Y cómo es que va a pasar la salida entonces? Vamos a tener lo que sería la relajación del músculo por la salida del calcio del sarcómero. Se va a volver al retículo sarcoplásmico por lo que serían las bombas de calcio, o entonces del tipo cerca 2, ¿ok? O entonces va a salir de la célula por lo que sería la bomba de calcio y sodio, ¿ok? Por el contratransporte, ¿cierto? Pero acá, después de haber ese contratransporte, ¿qué es lo que va a tener que haber después? La bomba de sodio-potasio. ¿Por qué yo voy a necesitar la bomba de sodio-potasio? Porque justamente es lo que va a devolver de nuevo mi sodio para fuera de la célula, ¿ok? Porque viste que el sodio tiene mayor concentración normal fuera de la célula. Entonces lo que va a hacer la bomba sodio-potasio, restablecer ese valor del sodio, ¿ok? Entonces es muy similar, no hay mucho secreto acá. Si ustedes vieron la clase del potencial de membrana y de acción del músculo esquelético, acá ustedes tampoco van a tener problemas, ¿ok? Características especiales del músculo cardíaco. Algunas características que van a diferenciar el músculo cardíaco de las otras fibras. Tiene un retículo sarcoplásmico menos desarrollado. Y los túbulos T son 5 veces más desarrollados de que en el músculo esquelético. O sea, van a tener un volumen mayor, ¿cierto? Vamos a tener también muchos polisacáridos en los túbulos T con carga negativa que ligan al calcio. Porque eso justamente para garantizar el estímulo prolongado y lo que sería la meseta, ¿ok? La fuerza de contracción del músculo cardíaco depende demasiado de la concentración de calcio en el líquido extracelular. Y mientras en tanto en el músculo esquelético es poco afectado, ya que justamente lo que importa para el músculo esquelético es la concentración de calcio en el retículo sarcoplásmico. Pero en el corazón no, en el corazón necesitamos también que haya una contracción buena de calcio en el líquido extracelular, además de la cantidad de calcio que hay en el retículo sarcoplásmico. Entendiendo todo eso, es importante hablar del ciclo cardíaco. ¿Qué es el ciclo cardíaco? Son los eventos que ocurren desde el comienzo de un latido hasta otro latido, ¿cierto? Cada ciclo va a empezar por la generación espontánea de este nódulo acá, que es el nódulo sinoatrial, sinusal, sinoauricular, ¿cierto? El nódulo SA. El potencial de acción va a viajar por las aurículas y va a llegar a los ventrículos por el haz, ¿cierto? Que es justamente el haz auriculoventricular, es lo que permite que pase los estímulos de las aurículas para los ventrículos. Porque se acuerdan que hay una barrera fibrosa
que acá está representado por la parte amarilla, que impide que pase el potencial de acción de las aurículas a los ventrículos. Pero eso veremos mejor en el próximo capítulo. Y entonces va a existir un retraso. Va a existir un retraso de 0,1 segundo, que más específicamente 0,13 segundos va a impedir que pase ese impulso desde las aurículas o ventrículo, lo que va a garantizar justamente ese retraso. ¿Ok? Las aurículas van a funcionar como bombas cebadoras, ¿cierto? Como bombas de cebado, que significa que son pequeñas bombas para los ventrículos. Van a bombear la sangre de las aurículas a los ventrículos, y los ventrículos a su vez van a bombear la sangre hacia lo que sería todo el cuerpo, ¿ok? Y necesitamos hablar dentro del ciclo cardíaco sobre la diástole y la sístole, ¿cierto? El ciclo cardíaco está formado por esas dos cosas. Bueno, ¿qué sería entonces la diástole? Es la relajación. ¿Y qué sería la sístole? Es la contracción. La duración del ciclo cardíaco total es el valor inverso de la frecuencia cardíaca. ¿Qué me quiere decir eso? ¿Qué me quiere decir eso? Es el valor inverso. Entonces, si mi frecuencia cardíaca es, por ejemplo, 72 latidos por minuto, mi ciclo cardíaco va a ser entonces el valor inverso. ¿Cuál es el valor inverso? 1 sobre 1, lo que sería el 1 sobre 72. O sea, yo voy a dividir el 1 por 72. ¿Y cuál sería ese valor? Bueno, ese valor sería entonces de 0,139, ¿cierto? Ese sería el valor. Acá se ve feo. Déjame escribirles de nuevo. Será como 0,139 minutos. Ese es el valor del ciclo cardíaco. Esa es la duración del ciclo cardíaco, ¿cierto? Entonces, así es la manera que podemos entender, ¿cierto? Si mi frecuencia fuera justamente mayor, ese valor del ciclo cardíaco sería menor, porque son inversamente proporcionales. Porque si yo aumento este valor, el ciclo cardíaco disminuye, ¿cierto? El tiempo, la duración del ciclo cardíaco disminuye. Entonces es demasiado importante entender esta relación, ¿cierto? ¿Y cómo podemos aplicar todas esas informaciones en un cuadro? Bueno, entonces veamos acá. Este cuadro es muy importante. Es básicamente lo que va a resumir todo, ¿cierto? Tenemos acá entonces lo que sería la sístole y la diástole, ¿cierto? Vemos que en la sístole hay aumento de presión, ¿cierto? Hay aumento de presión ventricular, hay aumento de presión aórtica, ¿cierto? Y durante la diástole está todo tranquilo. ¿Por qué? Porque ya no hay lo que sería contracción, solo hay relajación. Entonces veamos acá. Durante la sístole, su primer movimentación va a ser que el cierre de las válvulas auriculoventriculares y apertura de la válvula aórtica. Esa apertura y ese cierre me va a generar el primer ruido. Pero el primer ruido no se va a dar por esos dos, sino solamente por el cierre de la válvula auriculoventricular, ¿cierto? Eso es lo que va a dar el primer ruido cardíaco. Vamos a ver que va a aumentar, ¿cierto? Y eso yo digo durante la contracción isovolumétrica, ¿cierto? La contracción isovolumétrica va a aumentar lo que sería la presión ventricular, porque es donde hay la contracción de los ventrículos. Después va a ocurrir la expulsión, ¿cierto? Va a ocurrir la expulsión de la sangre. Y después vamos a tener la relajación isovolumétrica, ¿cierto?
Con la relajación isovolumétrica vamos a tener el cierre de la válvula aórtica y la apertura de la válvula auriculoventricular. ¿Y qué es lo que va a pasar acá en la relajación isovolumétrica? El cierre de la válvula aórtica me va a generar el segundo ruido cardíaco, ¿cierto? Y ahí después entonces vamos a tener lo que sería la diástole con su relajación. Y ahí vamos a repetir el proceso de nuevo. Pero eso, no se preocupe si ustedes no entendieron. Vamos a pasar lo que serían los ruidos y estas cosas, ¿cierto? Entonces, ruidos cardíacos. El primer ruido cardíaco, como habíamos visto, va a ser por el cierre de la válvula auriculoventricular. El segundo ruido cardíaco por el cierre de las válvulas semilunares, específicamente la válvula aórtica. ¿Y por qué solamente el cierre? Si vimos que durante el cierre de la válvula V, tendremos la apertura de las válvulas aórticas, porque las aperturas no producen ruido, ¿cierto? Lo que va a producir ruido es justamente el cierre. El tercer ruido cardíaco es el cierre de los músculos papilares, pero esto no se percibe en adultos, solamente percibe en niños, ¿cierto? Y el cuarto ruido es patológico. ¿Qué me indica eso? Que justamente el ventrículo va a necesitar hacer más fuerza, y esa fuerza ya es patológica por alguna insuficiencia cardíaca, por alguna enfermedad cardíaca, ¿cierto? Bueno, las aurículas como bombas cebadoras, ¿qué es lo que me indica? Que justamente las aurículas tienen que hacer un bombeo, ¿cierto? Pero las aurículas, justamente por el paso directamente, la sangre va a salir de las aurículas de los ventrículos, ¿cierto? Entonces acá ese 80% no es actuado por bomba. Lo que es actuado por bomba es el 20%, ¿cierto? Ese 20% ocurre cuando la sangre pasa a través del bombeo, ¿cierto? Entonces ese bombeo va a empujar los otros 20% restantes, ¿cierto? Las aurículas solo son bombas cebadoras que aumentan 20% de la eficacia. Pero si ese bombeo no funciona, que el corazón va a continuar trabajando sin las aurículas normalmente, ¿cierto? Entonces no va a haber problema si ese bombeo cebador no funciona, ya que el corazón igual como puede continuar expulsando aún más allá de lo que se necesita la sangre. Y aún bien, gracias a Dios eso, porque si no, imagina si hay una insuficiencia cardíaca por el parte de las aurículas, sería totalmente patológico para nuestro cuerpo. Y vamos a analizar este cuadro ahora, ¿cierto? Vamos a ver entonces lo que sería que el inicio de la contracción, la presión ventricular, que este rojo acá, va a crecer bruscamente. Acá podemos ver entonces el inicio de la contracción creciendo bruscamente acá de rojo, ¿cierto? Se va a cerrar las válvulas auriculoventriculares, lo que va a producir ruido. Y entre lo que sería 2 a 3 segundos se va a abrir, entre 0,2 y 0,3 segundos se va a abrir las válvulas aórticas y pulmonares. En ese periodo sí va a haber contracción en los ventrículos, pero no va a haber vaciado, ¿cierto? Porque es solamente la contracción isovolumétrica, ¿ok? No va a haber vaciado. En el periodo de eyección, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ocurrir dos tipos de presiones, ¿cierto? Porque el periodo de eyección es justamente cuando la sangre sale del corazón para todo el cuerpo. Entonces, como en ese periodo necesita tanta fuerza del ventrículo izquierdo, la presión va a subir a mayor de 80 milímetros por mercurio, ¿cierto? Vemos acá de rojo cómo sube y se queda arriba de los 80, ¿cierto? Para lo que sería el ventrículo izquierdo. Ya en el ventrículo derecho ya no hay tanta, ¿cierto? Entonces se queda 8 miligramos arriba nomás, ¿ok? Entonces la sangre se va a salir de los ventrículos, se va a abrir las válvulas semilunares y la sangre sale. 70% va a salir en el primer tercio de ese periodo de eyección. Entonces justamente vamos a decir que por acá sería. Y en los últimos 2 tercios vamos a tener lo que serían los últimos 30%, que es el periodo de eyección lenta, ¿ok? En la relajación isovolumétrica, lo que va a pasar es que en la final de la sístole vamos a tener la relajación, acá estamos hablando, relajación isovolumétrica
va a ocurrir la relajación ventricular. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a disminuir justamente la presión en este caso. Acá ves como la línea roja baja su presión y la presión en la aorta, en las válvulas aorta y pulmonares empuja la sangre hacia los ventrículos y esto cierra las válvulas aórticas y pulmonares. ¿Ok? Entonces eso es lo que podemos entender de todo ese periodo de contracción, ¿cierto? Ese es periodo de contracción isovolumétrica, expulsión, relajación, ¿cierto? Lo que hablamos de la sístole. ¿Y qué son los volúmenes cardíacos? Vamos a tener entonces el volumen telediastólico, ¿cierto? El volumen telediastólico es el volumen total con que se llenan los ventrículos, desde 110 a 120 milímetros, ¿cierto? Eso podemos decir que es el volumen total. El volumen telesistólico es la cantidad de sangre que se va a quedar dentro de los ventrículos después de la contracción. Y ese volumen es de 40 a 50 mililitros, ¿cierto? Y el volumen sistólico es la cantidad de sangre expulsada durante la sístole de los ventrículos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tengo entonces inicialmente que mi ventrículo se va a llenar con 110 mililitros, ¿cierto? Y que es el volumen telediastólico, ¿cierto? ¿Y qué se va a pasar? Se va a expulsar entonces 70 mililitros, que va a ser mi volumen sistólico. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a quedar entonces dentro de lo que sería mi ventrículo 40 mililitros, que justamente es el volumen telesistólico, ¿cierto? Entonces son apenas algunos conceptos muy fáciles de entender para que no haya este problema, ¿cierto? Entonces va a continuar en el próximo video con lo que serían las válvulas, la función de las válvulas, ¿cierto? Gracias por asistir hasta aquí. Suscríbete y activar las notificaciones y comentar sus dudas y yo les voy a contestar a todos. Les veo en el próximo video.